Check the mic and make sure it sound right, boys. Hola, bienvenidos a Yo Lo Leo. La semana pasada no hubo video porque el texto que estoy preparando no estaba tan accesible. La verdad es que sí me resultó algo complicadito de leer, pero está muy padre. Está muy padre. Esperemos que les guste. Y pues como que no me sentía también como muy de ánimos para grabar, no sé. Estaba yo como raro esa semana. Pero aquí andamos de nuevo. La verdad es que extrañaba grabar. Me gusta cuando empiezo a grabar y empiezo así a hablar a lo pendejo. Aunque nadie lo vea eventualmente. Pero a la gente que lo ve, muchas gracias. Hubo una caída muy drástica en las vistas del primero a pero pues ni modo. Vamos a seguir echándole aquí a ver si en algún momento pasa. Como comentario adicional, vamos a estar subiendo información extra de los artículos o de lo que se lea a Instagram. Aquí el editor va a poner mi Instagram. Ahí vamos a estar subiendo esos datos. Y vamos a subir algunos clips a TikTok para que la chaviza nos conozca y a ver qué tal nos va. Ay, bueno, pues se les extrañó. Más que nada extrañé la cámara y el micrófono. Pero, pues a ver qué tal. Y lo que vamos a leer hoy es sobre las famosísimas luces de los terremotos. Aprovechando que ayer fue 19 de septiembre, el Día Nacional del Terremoto. Vamos a leer por qué ocurren esas luces de los terremotos. Encontré un artículo bastante bueno y les digo que pongan Google Académico y se pongan a buscar, y la verdad es que la información está ahí luego. Muy bueno. Fue un texto muy divertido de leer porque no, si bien sabía algunas cosas básicas de lo que menciona el texto, pues tuve que aprenderle un poco de lo que es física del estado sólido. Pues como su nombre lo dice, es física que habla de lo que ocurre en los sólidos, más que nada. Cómo se comportan, cuáles son sus propiedades, de dónde vienen sus propiedades, etcétera. Entonces fue muy divertido, y aparte manejaba algunos conceptillos ahí de física cuántica que sí se me escapaban bien cabrón. Hay algunas imágenes que no puedo meter en mi cabeza, que no puedo generar en mi cabeza de lo que leí. Entonces, pues estuvo interesante. Bueno, el texto se llama Luces de terremoto, el mecanismo subyacente. Escrito por un alemán que se llama Friedemann Freund, creo que así se pronuncia, Friedemann Freund, algo así se pronuncia. Y ¿qué creen? Si es un investigador de la NASA. Si es un científico de la NASA, de esos que les digo que no son. Este compa trabaja en el Instituto SETI, en el Centro Carl Sagan, en el Centro de Ciencia e Investigación Geocosmo, también en el Centro de Investigación Ames de la NASA y en el Departamento de Física de la Universidad de San José. O sea, trabaja en todos lados. Este artículo lo escribió él solo y creo que, pues este vato, por lo que vi, este artículo que leí, lo citaron un chingo de medios tradicionales. Un chingo. La verdad es que no me detuve a leer qué decían esos medios tradicionales. Probablemente ya haya varias infografías en Facebook y así de este tema. Pero pues nosotros vamos a la fuente. Y vamos a hablar de la fuente y a ver cómo nos va, pues interpretando el texto y así. Este artículo es reciente, no tan reciente como los otros dos porque no es del tema de moda, pero su fecha de publicación es del 11 de marzo de 2019. Se publicó en la revista Pure and Applied Geophysics, o sea, geofísica pura y aplicada. Este texto es parecido al que leímos hace 3 semanas, del porqué de las vacunas. Es más un review, no es tanto un experimento, es más una explicación de un fenómeno. Tiene su abstract, su resumencito, pero es muy redundante porque
En el resumen nos explica todo muy, muy rápido y pues, no tendría sentido leer lo demás, que es muy rico en información, solamente quedarnos ahí. Este artículo sí tiene las famosísimas keywords que les mencionaba, esos hashtags que tiene, que dice luces de terremoto, rayos de terremoto, flashes de terremoto, triboluminiscencia, piezoeléctricos, piezomagnéticos, fallas activas. Esto de piezoeléctricos y piezomagnéticos es muy importante porque un material piezoeléctrico es aquel que, debido a una presión, aquel que si se somete a presión, a una fuerza, produce corriente eléctrica. Otro de los hashtags que tiene es caída eléctrica, flashes, explosión de transformadores, etcétera, etcétera. Fue un texto muy, les digo, muy ilustrativo. Bueno, a mí pues sí me gusta aprender cosas nuevas. Les digo, este es un pretexto para aprender cosas nuevas. Pero ahora entre estas cosas nuevas vamos a ponerle ¿cómo se dirá? Una, un if, ¿cómo se llama? Una cláusula de restricción, por así decirlo. Vamos a tratar de leer temas que sean más relevantes a lo que haya pasado en la semana o si hay algún efeméride por ahí que se deba consultar. Lo haremos. Entonces vamos a tratar de mantener más fresco el contenido en ese sentido. Y pues este es como que el intento, ¿no? Como ayer fue día nacional del terremoto y hace 2 semanitas tembló. De hecho lo tenía preparado para la semana pasada, precisamente por el terremoto, pero les digo que pues no fue la semana para grabar, no se grabó, ya, ni modo. Pero está grabando ahorita, se está sacando ahorita para ustedes en este 20 de septiembre, un día después del terremoto. Esperemos que no haya pasado ni madres ayer u hoy, porque estoy grabando el 19, esperemos que no haya pasado ni madres. Por lo menos hasta el día de hoy no hay nada, hasta la hora que es no ha pasado nada, esperemos no se vaya todo al carajo. Pero bueno, entonces seguimos con el texto, ya vimos que tiene su resumencito, sus keywords y vamos a entrarle a la carnita. El texto básicamente es una introducción, empieza con su introducción, pero todo el grueso del texto es la introducción. O sea, solo va a estar desarrollando el tema en distintos subtemas de una forma un poco redundante y complementaria, pero con el bagaje necesario. Algo interesante de estos textos, de los que uno no sabe mucho, es que lo obligan a leer de más cosas. O sea, vas en una parte y te quedas, bueno, ¿qué es esto? Y te tienes que ir a leer qué es eso y así. Entonces vas como que abriendo tu panorama, un poco más, vas conociendo más cosas porque el texto te obligó a conocer más cosas. Bueno, aquí empieza el texto. Le digo, todo es el marco teórico de este fenómeno. Las luces que ocurren en los terremotos, hay muchas fotos por ahí. Vamos a tratar de poner algunas de estas fotos en Instagram y bueno, bueno, la información pertinente extra también en el Instagram para que se complemente lo que tratamos aquí. Bueno, el texto comienza explicando que existen muchos reportes de ese tipo de fenómenos luminosos durante los terremotos o después de los terremotos desde hace milenios. O sea que es muy largo este recorrido. Ofrece unas 3 referencias, pero pues lógicamente de lo más que alcanza a citar este autor es que son de hace 110 años. O sea, sí ofrece como que cierta verosimilitud en ese sentido. Nos menciona que estos se observan en el epicentro de los terremotos o muy lejos de estos. Generalmente pues como la gente es medio acá, por así decirlo, no, pues por una ignorancia natural, el mismo texto refiere que la misma ciencia no los ha podido explicar a ciencia cierta, a verosimilitud, en realidad por qué ocurre. Hay un halo de misticismo y miedo de esas luces. Si bien las personas que lo ven se sacan de pedo. La primera vez que yo tuve ese conocimiento fue pues hace precisamente, que fue hace
3 años, 4 años, en el 2017, en el temblor. Me tocó a mí vivirlo en la Ciudad de México, una de las peores experiencias de mi vida. Y que sí me dejó ahí medio tocadón. Ya no puedo escuchar la alerta sísmica sin tener un ataque de ansiedad. Y de hecho, en el terremoto hace 2 semanas, sí, como que sí, me tocó aquí en Pachuca. Yo vivo en Pachuca. Como que sí pues sí sentí, como que sí me quedé un poco apendejado, sí, un poco petrificado, me subió la presión. Aunque se sintió muy leve y no hubo alerta sísmica. Entonces, en el mismo terremoto, ya ven que hubo un terremoto también el 11 fue, previo al del 19, y ahí se observaron estas luces. Pues generalmente para poder observar este tipo de luces se hace, pues es de noche. Y pues también como que me sacaron de pedo, no sabía. Dije, tiene que haber una explicación lógica, no me la sé, pero te espanta un poco. Y bueno, es lo que menciona. Dice que este fenómeno es muy variado, de muchas formas, de muchos colores, de mucho tipo. Se puede ver como simples explosiones, como luces, ahí como una especie de aurora, como llamas, como pilares de luz en el cielo, etcétera. Dice que es muy variado el fenómeno y que pues generalmente se relacionan con grietas o con fallas en la corteza terrestre. Él menciona algo que se llama diques subverticales. A esto de subverticales es porque pues están casi verticales, pero no tanto, tienen un cierto ángulo de inclinación. Eh, y diques, lo que encontré que significa un dique era básicamente un depósito de algún material ígneo específicamente. En este caso, él dice que no cita, él refiere que está muy relacionado con la presencia de algo que se llama diques máficos o sí, piedras máficas. Por lo que entendí, hay una clasificación muy grande de piedras. Esa sí no me la aventé porque era lo que menos curiosidad me daba, y pues con saber que estas piedras máficas son piedras ígneas que se generan por magma basáltico que asciende de la superficie, son como unas grietas en la piedra. Les digo, en Instagram vamos a poner una fotito de esto para que se pueda ver con mayor claridad. Eh, y pues él menciona que están muy relacionadas la presencia de este tipo de rocas con las luces. El nombre del fenómeno como tal se conoce como luces de terremoto. Ese es el nombre el nombre del fenómeno. Hay muchas hipótesis de por qué ocurren, pero ninguna hasta ahorita ha sido 100% probada. Hay mucho misterio, como ya lo mencioné. Y lo que aquí el trabajo va a hacer es dar ah, centrar en un tipo de luces específicas que son cosísmicas, luces de terremoto cosísmica, es decir, que son emitidas cuando una onda sísmica específica atraviesa una estructura geológica. ¿Qué estructura geológica? Estos diques máficos que mencionábamos anteriormente. Procede a hacer el texto una descripción visual del fenómeno, cómo se ve. La mayoría ya hemos visto fotos en internet y así. Les digo, vamos a estar en Instagram para tener ese apoyo. Creo que ese apoyo visual va a ser importante para que se entienda bien lo que tratamos aquí. Y pues dice que las primeras evidencias fotográficas que se tienen de este fenómeno fueron obtenidas en Japón en en un periodo de tiempo que comprendió de 1965 a 1967. Fue un periodo en que en Japón ocurrieron muchos terremotos que, bueno, durante este tiempo, como hubo muchos terremotos de baja magnitud, también se produjeron muchas luces de este tipo mucho de este tipo de luces, y pues fueron fotografiadas. El hecho de que existieran estas fotografías le quita un poco de leyenda al fenómeno, le crea una credibilidad y se empieza a tratar de una forma ya más científica y no tanto mística al fenómeno, porque de entrada pues se comprueba que existe, ¿no? Hay evidencia. Actualmente cada vez es más común ver este tipo de fenómenos o conocer de este tipo de fenómenos porque pues los dispositivos de captura de video, hay muchas cámaras por todos lados, muchos celulares, circuitos cerrados, mucho de todo esto. Entonces es muy común ya tener grabado estos fenómenos. Ah,
El texto ahora sí cita un terremoto en particular ocurrido en Perú con una magnitud de 8.0, el cual consistió en dos golpes como que separaron pues dos choques separados por 75 segundos. O sea, vino el primer temblor, después a los 75 segundos vino otro. Este fue de magnitud 8.0, fue bastante fuerte. Lo que tiene este terremoto en particular es que como que el servicio sismológico de allá de Perú logró medir por separado cuánto tiempo se tardaban en llegar las tipos de ondas sísmicas a la ciudad de Lima, Perú. Este terremoto tuvo su epicentro en el mar y lo que hace es que había también varias cámaras de circuito cerrado que lograron captar la presencia de luces de terremoto. Fue en la noche, esto ayuda bastante a que se puedan percibir. Yo creo que no creo que se puedan percibir estas luces de terremoto durante el día. Yo creo que se perciben más durante la noche. Bueno, más bien, se perciben más durante la noche. Y pues bueno, lo que hicieron aquí fue cotejar el tiempo en que las ondas sísmicas tardaban en llegar y el tipo de ondas sísmicas con la aparición de las luces. Algo aquí que hay que explicar un poco son los tipos de ondas sísmicas. Hay de dos tipos, primarias y secundarias. Bueno, más bien, hay de dos tipos, internas y superficiales. Hay dos tipos de ondas sísmicas internas. Se llaman internas porque vienen desde la profundidad del suelo, vienen de abajo para arriba. No tienen mucho poder destructivo. Y hay dos tipos, las primarias y las secundarias. Las primarias, pues son las que llegan primero. Viajan a través del suelo y viajan a través de los líquidos, se pueden transmitir a través de los líquidos. Y estas son las primeras en impactar. Son las ondas P. Después siguen las ondas S. Estas ondas P son 1.7 veces son más rápidas que las ondas S, son 1.7 veces más rápidas que las ondas S. Y estas ondas S o secundarias, pues son más lentas que las ondas P. Estas son las que generan oscilaciones y la mayor parte de los daños que ocurren en los terremotos no se transmiten a través de los líquidos. Y si bien son más lentas, alcanzan de velocidades bastante espectaculares que son de 4 a 7 kilómetros por segundo. Estas ondas S son las que están mayormente asociadas, o son las que están asociadas al fenómeno de las luces de terremoto. Ahorita lo va a explicar mejor aquí el título. O bueno, más bien, este experimento al que está haciendo referencia es el que nos da el contexto de cómo ocurren, dónde ocurren, cuándo ocurren este tipo de luces. No el cómo, nos da un poquito de referencia. Dice que están muy ligados a las ondas S, a los diques máficos. Y las ondas superficiales son ondas que, en cuanto estas ondas internas tocan la superficie o la corteza terrestre, se empiezan a propagar. Hay de tres tipos: oscilaciones libres, son más lentas que las anteriores y son las que más daño provocan a las construcciones. Las ondas de Love y las ondas de Rayleigh. En estas no vamos a andar mucho porque no nos aportan mucho al fenómeno que está tratando el texto. Bueno, ahorita nos quedamos básicamente con que existen unas ondas S que llegan después de las ondas P, que viajan a velocidades de 4 a 7 kilómetros por segundo, o sea, muy rápido. Y pues bueno, lo que hizo el experimento en Perú fue ver cuánto tiempo tardaban en llegar las ondas P y las ondas S, y se cotejaron la presencia de luces. Nos da una gráfica una imagen bastante buena en las que compara el primer impacto, el segundo impacto. Recuerden que están separados por 75 segundos. El segundo fue más fuerte que el primero. Y nos dice dónde están las ondas P y dónde están las ondas S. Compara en el tiempo y también al mismo tiempo compara en el tiempo la presencia de estas luces. Estas luces las pudieron detectar gracias a un circuito cerrado. Compararon el tiempo, midieron la aceleración que tuvo el suelo. Al haber
una fuerza, un terremoto, lo que hace es acelerar, transferir movimiento al suelo, entonces adquiere velocidad la Tierra, midieron la velocidad que tenía, en qué tiempo tenía esa velocidad, y pues compararon que estas luces de terremoto se observaban una vez que, a la par de que las ondas S llegaban, o de que las ondas S fueron detectadas. Aquí establece relación de estas ondas de tipo S con la presencia de estas luces, y pues a mayor aceleración del suelo, mayor presencia de este tipo de eventos. Esta imagen que les digo también la voy a subir a Instagram para que la vean. Es bastante digerible y bastante entendible. La principal diferencia entre las ondas P y las ondas S no nada más es la velocidad a la que viajan, ni que unas llegan primero y después, sino que las ondas S provocan un mayor esfuerzo cortante en la corteza terrestre. ¿Qué es un esfuerzo cortante, un esfuerzo de corte, un esfuerzo de cizalla? Es cuando algo que se puede mover, se le aplica una presión, una fuerza, y esta puede ser transmitida. Es algo como que corta, se le conoce así, no está tan bien definido, pero es una presión que se le aplica a un sólido o a un líquido. En líquidos se ve mucho para la mecánica de fluidos, así le sé, más o menos, y en sólidos también. En este caso, se podría decir que para transferir movimiento se necesita un esfuerzo de corte. Aquí se transfiere movimiento durante un terremoto porque se va moviendo el suelo. Empieza en un punto y acaba en otro. Este tipo de ondas S son las que mayor esfuerzo, las que ofrecen un estrés mayor al suelo, porque son las que provocan un mayor esfuerzo de corte en el suelo. Espero que no sea un poco redundante lo que estoy diciendo, pero quiere decir que son más fuertes, impactan con más fuerza el suelo y los someten a un estrés mayor. Una aclaración que nos hace también el artículo es que los videos muestran que las luces no se presentan en zonas que tienen terrenos planos, que son así como de pura roca sedimentaria y de roca suelta, sino que se presentan en lugares con roca expuesta. Estas rocas expuestas, como puede ser acantilado, o, bueno, vamos a poner también, les digo la imagen, en estas rocas expuestas son ricas en diques máficos. Cita específicamente un acantilado y algunos islotes que estaban en el mar. Esos islotes eran de roca. Son islas rocosas, y las rocosas con diques máficos expuestos. Añade una nota al pie, el autor, en el texto, que señala que las luces de terremoto están altamente ligadas a la presencia de diques máficos y que cuando son reportadas en lugares con rocas sedimentarias, o sea, lo que quiere decir es que si en algún lugar que se vea planito, ahí se reportan esas luces, lo más seguro es que haya un dique máfico que esté cubierto de tierra y que solamente quede como que la puntita expuesta. Son diques muy viejos que se tuvieron por sedimento. Lo que procede a hacer es decir que existen dudas de que estas luces de verdad estén relacionadas con los terremotos y por qué no pueden ser mejor transformadores que explotaron o algún cable de luz que choca o que tenga que ver con el sistema eléctrico, y pues nos da 3 contraargumentos contra estas dudas. Dice que pues los reportes existen desde hace miles de años, cuando no existía el sistema, las redes eléctricas, que en el caso específico de este terremoto en Perú, las cámaras estaban viendo el mar, entonces en el mar no hay transformadores, no hay cables de luz en la superficie. Y por otra parte, él menciona que utilizando espectroscopía, que es determinar la naturaleza de una luz, o bueno, no nos vamos a meter tanto, pero digamos que la espectroscopía nos permite conocer qué tan el origen de un espectro de luz, y pues se puede determinar fácilmente si se trata de transformadores que explotaron o de luces de terremoto. Él nos ofrece una referencia aquí para que consultemos esto. Bueno, para este punto aquí el artículo ya nos dio contexto de cuál es el fenómeno, de dónde ocurre, que está relacionado a las ondas S, que está relacionado a los diques máficos, que no es un fenómeno de la red eléctrica, que pues sí ocurre, y pues aquí también nos dice que no hay una explicación clara
pero que aquí se tratará de dar una... Se va a presentar un mecanismo utilizando física del estado sólido para explicar, bueno, como ya les dije, el estado sólido, la física del estado sólido es la que trata de explicar el porqué de las características que tienen los sólidos en general. Está muy, ¿cómo te diré? Muy en auge, por ejemplo, para todo el tipo de semiconductores, cosas así que tengan que ver con chips. Eso se hace con física del estado sólido. La física del estado sólido se centra mucho en ese tipo de componentes, de sílice, todo ese tipo. Y bueno, él nos va a ofrecer un modelo que utiliza la física del estado sólido para explicar el porqué de estas luces. Ya describió el fenómeno, ahora lo va a explicar. Dice que cuando una onda S golpea un dique mágico, lo que pasa es que este se comprima y se descomprima de forma súbita debido a una transición. Este dique mágico, la roca en general este dique mágico se va a electrificar, va a pasar a un estado de transición eléctrica, y esto va a hacer que se dé la descarga. Dice que también es posible establecer una conexión entre este fenómeno y los booms de terremotos. Esos no los he escuchado, pero dice que eso es otra historia y que va a sacar otro artículo. Si quieren que se hable de eso, lo ponemos, pero yo no he escuchado mucho acerca de esos booms de terremoto. Y pues bueno, él ya nos dice, yo ahorita les explico, no hay pedo. Ahorita les digo cómo. Les digo que este autor sí es como una autoridad en este tema. Busqué más o menos autores y sí es como muy reconocido por tratar mucho este tema. Y pues sí es un científico reconocido y tiene su credibilidad, aparte de la naturaleza del artículo, sí es bastante creíble, no habla de cosas extrañas. Y pues dentro de la introducción nos maneja otro subtema que es, va a decir qué es el concepto básico que se va a discutir. O sea, cómo es que nos va a describir de lo que vamos a hablar, mejor dicho. Recapitula lo que se mencionó de diques máficos y ondas S y nos dimensiona un poco qué es lo que ocurre. Dice una onda S que viaja a 3.4 kilómetros por segundo puede atravesar un dique máfico con un grosor de 34 metros. Imagínense una piedra de 34 metros de grueso en 10 milisegundos. O sea, la velocidad a la que esta onda impacta a estas piedras tan enormes es nada de tiempo las recorre. O sea, en cuanto las toca ya las atravesó. Dentro de este tiempo tan corto, la roca se activa o se electrifica porque se generan algo conocido como portadores de carga. Lo vamos a hablar un poquito más adelante qué es un portador de carga. Pues dejemos, quedémonos ahorita con que los portadores de carga son los que generan corriente eléctrica dentro de la roca. Es decir, que en cuanto esto impacta, la roca se electrifica. Vamos a ver por qué más adelante. Hasta tal punto que la roca es capaz de producir una descarga eléctrica a la superficie de la Tierra. Y él se hace 3 preguntas para abordar el tema. ¿Qué tan rápido se electrifican estos diques máficos? ¿Es importante que este proceso ocurra de forma muy rápida? ¿Y qué tienen de especial estos pinches diques máficos? ¿Por qué son especiales? ¿Por qué ocurren estas descargas en los diques máficos? Y con eso acaba esta parte este subtema y se pasa a otro que es transición aislante semiconductor. Nos menciona que pues las piedras no son conductoras de la electricidad, que generalmente se pueden tratar como unos aislantes. Y define, bueno, toma como referencia un concepto que se llama bandas de valencia o... Sí, dejémoslo en bandas de valencia o bandas de conductividad, en el que él explica que un aislante tiene una probabilidad muy baja
de que los electrones que están presentes en sus componentes, en los minerales que están en puedan salir. Retomando un poco, por si alguien no lo sabía, la electricidad lo que es un flujo de electrones. Y los aislantes no pueden conducir electrones o no pueden transferir electrones fácilmente entre ellos, y los conductores lo hacen sin ningún problema. Los metales son un ejemplo de esto. Hay mucha explicación de este fenómeno en YouTube, de la electricidad y todo eso, pero aquí quedémonos con esto, que las piedras en este momento son un aislante, es decir, que sus electrones no pueden salir fácilmente. Él maneja esto de las bandas de conducción. Refiere a que, regresemos un poquito a la prepa, a la secundaria, los átomos están compuestos por protones, neutrones y electrones, y los electrones hay unos que están más cerca o más lejos del núcleo. Los que están más lejos del núcleo se llaman electrones de valencia. Estos electrones son los que se encargan de interactuar con otros átomos. Un electrón, esos electrones de valencia son los que se encargan de formar los enlaces y de formar moléculas. Y les digo, son los que están más alejados del núcleo porque son los que más energía tienen. Se llama esto de teoría de bandas. Entonces estos electrones de valencia en algunos componentes difícilmente pueden dejar al átomo. Para que dejen este átomo tienen que recibir una energía muy grande para que puedan saltar, se puedan alejar y puedan, ahora sí, formar una corriente eléctrica. Esto habla de que es la teoría de bandas, que dice que existe una banda de valencia, que es la banda en la que están estos electrones de valencia, en la que tienen una energía mínima, una energía en la que están como bastante en paz y no pueden saltar. Para llegar a esta banda de conductividad, arriba de esta banda de valencia existe la banda de conductividad, y para pasar de una a la otra hay una banda que se llama la banda prohibida. O sea, lo que hace esta teoría de bandas es ilustrar que los electrones necesitan, para que un material pueda conducir electricidad, sus electrones tienen que pasar de la banda de valencia a la banda de conductividad. En los metales, en los conductores, no hay un espacio que separe como tal la banda de valencia y la banda de conductividad, entonces pueden saltar los electrones muy fácilmente de esta banda. Esto se debe a la naturaleza de los metales, a muchas cosas, pero en los aislantes, no, la brecha entre esta banda es muy grande. Sin embargo, hay materiales que se llaman semiconductores en los que esta banda es más pequeña, y si se le aporta energía, ya sea térmica o ya sea mecánica, como en este caso de los temblores, estos electrones pueden saltar de la banda de valencia a la banda de conductividad. Eso es básicamente la teoría de bandas. Les vamos a poner también una imagen de cómo es la banda en Instagram. Bueno, ya lo dije muchas veces, pero para que me sigan en Instagram, aquí editor. Y ahí va a haber más información adicional. Y entonces dice que en teoría las piedras no pueden perder electrones tan fácilmente. Las rocas, o sea, los minerales que están en las rocas pues no son conductores. Y nos dice que son las piedras, las rocas máficas. Estos diques máficos están compuestos por rocas máficas, que son rocas ígneas, quiere decir que vienen del magma. Y bueno, como les digo, hay una muy amplia clasificación de las piedras, pero pues no es tan relevante para este caso, solo con que sepamos que existen esas rocas máficas, que tienen algo que se llama, que lo que las hace especiales, son algo que se llama defectos de peróxido. En inglés es peroxide effects. Traté de buscar esto en español y no lo encontré, entonces pues lo traduje así, como defectos de peróxido. Si hay aquí algún geólogo o alguna persona que se dedique a esto, por favor explíquenme mejor lo que diga mal en los comentarios, etc. Hace frío. Bueno, estos defectos de peróxido, lo que son los peróxidos, o un ejemplo muy claro del peróxido es el agua oxigenada. Las mujeres que se destiñen el pelo conocen el peróxido. Es cuando hay un oxígeno enlazado a otro oxígeno y enlazado a otra cosa. Imagínate, tenemos aquí un oxígeno, están unidos, y alrededor, por ejemplo, en el agua oxigenada tenemos hidrógeno o hidrógeno. La fórmula del agua es H2O porque tenemos hidrógeno, hidrógeno, oxígeno. En el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada tenemos hidrógeno, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, H2O2.
Y pues bueno, los peróxidos no pueden ser de muchas naturalezas. Generalmente, si estamos hablando de rocas, puede ser silicio, aluminio, etcétera. Algo con carga positiva. Los oxígenos generalmente tienen carga negativa -2, o es decir, que su valencia es -2. En el caso de los peróxidos, la carga negativa es -1 de estos oxígenos. Y pues aquí vamos a hablar de peróxidos de silicio o de peróxidos de silicatos. Un caso muy específico que es un silicio unido a tres hidrógenos y a un peróxido. Es silicio O3, Si, o Si, O3. Es una molécula, esta es una molécula simétrica, quiere decir que es igual a ambos lados. Y bueno, ya lo que hizo el texto fue hablado de lo macroscópico, ahora va a ir a lo microscópico, a lo que no se puede ver. Bueno, va a ser más que microscópico, va a hablar de moléculas y de átomos. Y dice que estos efectos de peróxido, mientras estén así normalitos, no conducen electricidad, no les pasa nada, pero si mientras están intactos, no van a tener ningún tipo de conductibilidad eléctrica. Sin embargo, si por alguna razón esta molécula recibe energía, en este caso mecánica, bueno, solo para otra vez regresar, las piedras máficas, los diques máficos tienen muchísimas de estas moléculas de defectos de peróxido, tienen muchísimos defectos de peróxido, muchísimos. Entonces dice que si a estos defectos de peróxido uno los somete a energía, pueden generar, por alguna razón, esta molécula se empieza a doblar en un ángulo, el que sea, en el ángulo necesario, en el ángulo justo. Estos oxígenos se van a separar y lo que van a crear es un hueco, así literalmente. Recuerden que menciono los portadores de carga. Los portadores de carga, este es algo que me costó entender, porque no es muy intuitivo que es un portador de carga. Bueno, sí es intuitivo, pero no. Son electrones y huecos. Que es un hueco, eso. Un lugar donde antes había un electrón y ahora no lo hay. Eso es lo que les digo que no es muy intuitivo. Y este lugar donde antes había un electrón y ahora no lo hay, los huecos o ausencias de electrones, tienen carga positiva y pueden moverse. Imaginémonos si han ido a las ferias de pueblo, a las feriecitas donde está el puesto de las canicas, están todas esas muescas, esos hoyitos, donde entran las canicas, y las canicas, imaginémonos que son electrones y esos hoyitos son huecos. Si nosotros tenemos en un hoyito nuestra canica, ese es un electrón. Si la canica avanza al siguiente hoyito, se movió el electrón, pero el hoyito de atrás se movió hacia atrás. Es algo medio extraño. Se mueve tanto la canica, el electrón, y el espacio que ocupa la canica se mueve en dirección contraria a la canica. Ese espacio que ocupa la canica es el hueco. O sea, el electrón se mueve, pero el espacio que ocupa el electrón se mueve. El espacio vacío, el espacio que dejó vacío por el electrón, o el espacio que ocupará el electrón, se mueve en dirección contraria. Es un concepto medio extraño. Me costó trabajo, fue de los conceptos que más trabajo me costó como que digerir, porque si no es como muy intuitivo esta situación, no es como que algo dice, pues claro, es así. Y pues, al estos defectos de peróxido separarse o romperse ese enlace y generar y recibir un electrón, bueno, generar un espacio, van a generar un hueco, y decir, este hueco puede ser llenado por un electrón. Este hueco va a recibir un electrón de fuera, y ese electrón proviene generalmente de un oxígeno de valencia, de valencia 2, -2, un oxígeno de fuera de estos efectos de peróxido, que va a donar ese electrón. Ese defecto de peróxido, ese hueco se va a llenar, pero va a generar un hueco en el oxígeno que donó el electrón. Vamos a tratar de poner una imagencita de cómo se explica esto en Instagram. Y pues,
ya tenemos un portador, ya se generaron nuestros dos portadores de carga en el sistema. El hueco en el oxígeno que le donó un electrón, ese es el otro portador de carga a estos efectos de peróxido. Y al ocurrir todo esto, recordemos que las rocas mágicas tienen muchos electrones, muchos efectos de peróxido, perdón. Entonces todos estos se activan al mismo tiempo por este esfuerzo mecánico cuando la onda S toca el dique máfico o atraviesa muy rápido el dique máfico, ya vimos que eran milisegundos, o sea, nada de tiempo. Como son muchos, entonces lo que va a pasar es que esta roca que no era un conductor, que era un aislante, ahora por este simple o este fenómeno, porque todos estos defectos de peróxido se activaron al mismo tiempo, va a pasar de conductor a semiconductor. Este concepto de portadores de carga, electrón y hueco es de semiconductores muy específicamente. El texto generalmente se va a centrar mucho en explicarnos este fenómeno de una forma detallada y técnica, muy, muy técnica, durante todo el grueso del texto. Y dice que, así como un dato que me voló la cabeza, es que ya quedamos que estos huecos, estos espacios que dejan los electrones pueden moverse, y decir que estos espacios pueden escapar también de la roca, o sea, pueden moverse los electrones afuera de la roca, pero estos espacios también. Me dejó pendejón entender ese concepto. Así como que dije, wow, qué pedo. Digo que este concepto es algo muy, muy nuevo para mí. Y bueno, estos ya son nuestros portadores de carga, el hueco positivo y el electrón negativo. Y pues básicamente este fenómeno, estas cargas que se generan, estos defectos de peróxido activados, son los que electrifican la roca generando los portadores de carga debido al impacto de la onda sísmica. Ya ven que le habíamos dicho que para que un electrón saliera se necesitaba de energía, energía que es suministrada de forma mecánica. Entonces logran atravesar la banda de valencia a la banda de conducción. Y bueno, aquí nos explica ya este fenómeno que es como el más importante, por así decirlo. Y pues nos sigue que se va a otro tema y dice, bueno, estas cargas, estos portadores de carga que se generaron, ¿qué tanto tiempo vive? Que se dice, bueno, dice 1.3, tiempo de vida de los portadores de carga activados por estrés, en este caso mecánico. ¿Qué tanto viven estas madres? Pues bueno, dice que los portadores de carga tienen un tiempo de vida muy pequeño. Quiere decir que en cuanto el estímulo se fue, estos ya se acabaron. O sea, ya dejaron, el sistema regresa a la normalidad inmediatamente. Esto ocurre en un tiempo muy corto todo. Entran, se activan, se desactivan, ¡pum! Pero mientras se activan, se electrifica la roca, es un conductor y ocurre aquí un proceso. Dice también que cita otro experimento, que entre más rápido se aplique un esfuerzo cortante, mayor será el número de cargas que provea, que se generen en el sistema. Pues como ya vimos, las ondas B van rapidísimo a 3 kilómetros, 4 kilómetros por segundo, y en milisegundos atraviesan esta roca. 3.4 kilómetros por segundo. En 10 milisegundos ya atravesaron 34 metros de piedra. Entonces, es muy rápido, entonces van a generar mucha carga. Y esa carga, así como se genera, se estabiliza. Se recombina, dice que así como se generan los portadores de carga, se extinguen. Y la cantidad de carga pues tiene que ver con la diferencia entre qué tan rápido se generan y qué tan rápido se extinguen. Habla de un experimento en el que una baldosa con un volumen conocido de un material ígneo llena de defectos de peróxido se sometió a diferente presión, a diferentes presiones. ¿Cómo les explico? A muchas presiones, a mucho esfuerzo cortante, y también a diferentes velocidades se suministró este esfuerzo cortante. Y nos habla que entre más rápido, y lo que concluye, este material es piezoeléctrico, como ya mencioné al inicio, los piezoeléctricos generan electricidad a diferente presión, al someterse a una presión,
Y pues bueno, lo que obtenemos es que a mayor velocidad y a mayor presión, a mayor esfuerzo cortante, la cantidad de carga es mayor. Vamos a tratar de subir esta imagen también a Instagram para que puedan analizarla un poco. Y pues lo que concluye de este experimento, ya vamos un poquito más rápido. Porque bueno, la parte más densa era esa, porque ya se nos está yendo el tiempo, ya vamos un pinche ratote aquí. Dice que cuando una onda, lo que implica ya conocer este experimento, ya saber todo esto, o sea, él da evidencia de todo lo que habla, de todo lo que menciona, da la teoría y algún experimento que lo corrobore. Dice que cuando una F choca con un dique máfico, muchísimos de los efectos de peróxido se van a activar al mismo tiempo, van a pasar por un estado de transición y se va a dar un aumento repentino de volumen. O sea, quiere decir que el volumen de este dique máfico va a aumentar y se va a contraer muy rápido. Este efecto de contracción de volumen lo va a abordar un poco más adelante, pero básicamente este efecto de contracción, de expansión y contracción es el que va a hacer que estas rocas mágicas expulsen toda la carga al cielo. Bueno, a la superficie. Pero se ven en cielo. Y bueno, sigue a tratar otro que es la deslocalización y traslape de la función de onda. Esto ya es un poco más de física cuántica, es lo más así como raro. Dice que los electrones que logran abandonar esta banda de valencia y entran a la banda de conductividad, o sea, esos electrones que ahora están en el sistema, que ya se formó una corriente eléctrica en esta roca, en este volumen de roca muy específico que se analiza, ya no se encuentran unidos a su átomo, o al oxígeno en este caso, sino que ya forma una corriente eléctrica que dice que se comportan como un mar de electrones que pueden moverse a través de esta roca como una corriente eléctrica. Dice que esos electrones pueden moverse de grano a grano. En la roca, estos sólidos se forman como granos, estos cristales que se afilian unos a los otros. Vamos a tratar de poner también una imagen de qué son los granos. Y dice que estos electrones se pueden mover tanto dentro del grano como a través de los granos. Entonces, incluso si estos granos son de diferente composición o estructura. Pero dice que asimismo, también los huecos. También esa ausencia de electrones se mueve. Si los electrones se mueven para arriba, los huecos se mueven para abajo. Y también dice que cuando hay muchos defectos de peróxido, muchos en esta roca, dice que lo que va a hacer es que las funciones de onda de todos estos efectos de peróxido, vamos a dejar como función de onda, vamos a entender como función de onda el espacio donde está un electrón o el espacio donde este electrón ejerce su... ¿Cómo se hace efecto, donde ejerce su efecto eléctrico? Este es muy burdo para definir una función de onda, pero imaginémoslo así como un punto que activa a los demás, o sea, como el espacio donde se está moviendo ese electrón, eso digamos lo que es la función de onda del electrón. Y dice que si hay muchos ocurriendo al mismo tiempo, pues estas funciones de onda se van a traslapar. Está un poco mal explicado esto, pero lo hace un poco más entendible. Que en cuanto más electrones estén activos al mismo tiempo, estos electrones van a traslapar sus funciones de onda y eso quiere decir que toda la roca va a estar muy activa y va a pasar a portarse pues básicamente un metal, por así decirlo, porque toda la roca está electrificada porque estas funciones de onda de los electrones se traslaparon. Dice que esto dura solo un breve periodo de tiempo. También vamos a subir la imagen a Instagram para que se orienten un poco. Y dice que si bien ya toda la roca está electrificada, ya hay una corriente eléctrica en la roca debido a la acción mecánica, dice que esto no es suficiente para explicar por qué esta carga escapa de la roca a la superficie y se forma se forman las luces de terremoto. Dice que si bien hay corriente eléctrica, no hay una fuerza motriz que mueva la corriente eléctrica. No mames, como que me dormió la boca de estar hablando. Extraño. Y pues, como les había dicho antes,
va a explicar ahora qué es que también ocurre una contracción, una expansión y una contracción del volumen de la roca, o sea, del espacio que ocupa. Lo aborda ese cambio en el volumen durante la activación de los peróxidos, de esos efectos de peróxido. Este también fue algo muy, muy raro de entender porque aún no alcanzo en mi mente a hacerme pues sí, una figura mental de cómo ocurren las cosas. Pero ya sabemos que, bueno, ya nos mencionó antes que el esfuerzo mecánico va a deformar estos efectos de peróxido hasta tal punto que se alejen lo suficiente para formar un hueco entre ellos y recibir un electrón. Se va a romper ese enlace por un momentito y después se va a volver a unir cuando entra un electrón. Pero esta deformación no únicamente es por el esfuerzo mecánico, sino también por tiene naturaleza electromagnética. Recuerden que les dije que hay electrones que están más cerca o más lejos del núcleo, según la energía que tengan. Esta deformación va a hacer que los electrones que estén más lejos del núcleo y estén más energizados, suban todavía otro poquito más, o se alejen todavía otro poquito más. Vamos a imaginarnos dos esferitas, en la que los electrones los mantienen, están así como que muy juntitas, están juntitas, pero al estos electrones alejarse un poco más debido al esfuerzo mecánico, van a jalar a los dos núcleos de las moléculas, aún más debido a la fuerza electromagnética de estos, y los van a separar. Y al alejar esos núcleos, nos menciona una medida de la que tiene este núcleo, una medida de distancia. Las distancias atómicas se miden en Angstroms, así sí es la unidad. Angstroms. Esos son, dice que es más o menos de 1.4 la distancia atómica en esta molécula, pero que debido a esa acción tanto mecánica como electromagnética, por ese traslape de orbitales muy extraño que ocurre, se duplica más o menos la molécula. Entonces se duplica más o menos el tamaño, la distancia entre esta molécula, y por todo lo demás, aparte el volumen de esta molécula, de estos átomos, se hace 8 veces más grande. Si en distancias muy pequeñas ocurre esta situación, pues si lo ¿cómo les diré? Si lo extrapolamos a lo macroscópico, pues toda la piedra va a aumentar su volumen porque las moléculas aumentaron su volumen por esta deformación. Solo recordar que esto ocurre de una forma muy rápida, y pues si nuestra piedra se expande muy rápidamente, aumenta su volumen, sus átomos. Esto, imaginemos una cascada. Como muchas veces esto ocurre al mismo tiempo, se expande la piedra al mismo tiempo, pero esa piedra no tiene a dónde expandirse porque está rodeada de otras piedras diferentes. Si recordamos, el dique mágico es como pues una rendija en una piedra, está atrapado. Entonces las piedras que están alrededor no lo dejan expandirse, entonces se llena de una presión muy fuerte esta roca. Esto ocurre muy rápido, entonces el volumen está aquí, sube y después baja rápidamente porque pues se estabiliza, esa molécula regresa rápidamente porque recibió otro electrón, como ya habíamos mencionado antes. Vamos también a subir una imagen que nos ayude a entender esto. Y pues así ya vimos que las moléculas se separan, aumenta el volumen, se generan cargas. Básicamente esto se podría haber explicado en un TikTok, pero como somos un podcast, y estamos analizando un texto, nos vamos a tardar un poquito más. Pero ya casi acabamos. Este como que era el que más miedo me daba de que quedara largo, que quedara muy largo. Y bueno, vamos al siguiente punto, que es descarga eléctrica impulsada por la contracción de volumen. Dice, se han creado los portadores de carga, la roca está completamente electrificada y entra como un estado muy similar al plasma, a otro estado de la materia, en un tiempo muy rápido, y al mismo tiempo se expande y se contrae este volumen. Y imaginemos, dice el mismo texto que pensemos en este aumento y contracción de volumen como que la piedra rebotara un poco, pero muy rápido. Y pues si la piedra está en una presión muy elevada porque
porque las moléculas, sus átomos, sus moléculas se alejaron. Aparte, existe una corriente eléctrica adentro, pues los portadores, pues esta presión tiene que escapar, y como va a escapar, liberando a los portadores de carga, a los electrones y a los huecos, pero estos no pueden escapar a las piedras que lo rodean, porque los diques máficos generalmente están entre rocas sedimentarias que no tienen defectos de peróxido. Entonces todas estas cargas no pueden escapar hacia los lados. El único lugar que le queda es hacia arriba. Porque pues hacia abajo tampoco, porque también abajo hay más roca sedimentaria. Entonces el único lugar que tienen para escapar es hacia arriba. Dice que cuando esta roca está en todo esto que está pasando en nada de tiempo, estas cargas se generaron, la compresión se hizo muy veces, así como yo lo estoy diciendo muchas veces, el texto también lo dice muchas veces. Se genera una corriente eléctrica para que toda esa presión se libere hacia arriba. Bueno, debido a toda esa presión se genera una corriente eléctrica para expulsar todos estos portadores de carga. El único lugar que tienen para expulsar es arriba, y esto ocurre rapidísimo porque hay todas las funciones de onda se traslaparon, porque toda la piedra está electrificada, ocurre rapidísimo. Nos da más o menos una medida de la velocidad que ocurre. Dice que esto ocurre más o menos a la velocidad de la luz dividida entre la constante dieléctrica de esta piedra. La constante dieléctrica es más o menos qué tan rápido o qué tanto permite que haya, qué tanto permite a la piedra, esta roca o el material un influjo por la electricidad. Entonces más o menos ya tenemos lo rápido que ocurre, la velocidad de la luz entre esa constante dieléctrica. Mi esposa dice que cuando me emociono hablo muy rápido, y pues sí, estoy un poquito muy emocionado explicándolo, porque aparte me gustó mucho aprender eso. Me gustó muchísimo aprender esto. Y pues esta expansión y esta contracción es lo que hace que se genere las luces de terremoto. Y no estará bastante como creía, ya que se acabamos. Esta expansión, se abren las moléculas, bueno, se alejan estos efectos de peróxido, se generan portadores de carga, se electrifica la roca, al mismo tiempo por la activación misma de los efectos de peróxido, se aumenta el volumen y posteriormente se contrae porque estos defectos de peróxido reciben un electrón, entonces se reacomodan un poco, la presión aumenta y pues se genera una corriente eléctrica que escapa hacia arriba porque no te hace escapar, y esto básicamente son las luces de los terremotos, así nos dice. Y una vez que todo esto pasó, en nada de tiempo, en milisegundos, todo regresa a la normalidad. Y esperemos que me haya explicado bien, y por eso ocurren las luces de los terremotos. Porque las ondas S someten a un esfuerzo cortante muy grande a las rocas máficas. Estas, debido a este esfuerzo muy grande, estas son muy ricas en defectos de peróxido. Esos defectos de peróxido se electrifican, se genera una corriente eléctrica, los diques mágicos pasan de ser aislantes a semiconductores y se expanden en su volumen y después se contraen, y para liberar toda esa corriente eléctrica generada se va hacia el cielo. Eso que acabo de decir básicamente es la conclusión que menciona el mismo texto. Y pues el texto sigue con sus agradecimientos, y lo que hace es mencionar a todos los centros de investigación de la NASA o todos en los que él trabaja. Agradece muchísimo a la NASA. Este fue un científico de la NASA descubriendo algo. Y sigue con las referencias. Algo curioso de estas referencias es que este vato se citó 7 veces a sí mismo dentro del texto. Pero pues les digo que creo que este compa, este valedor, es como la eminencia en esos temas. Y pues esto se pudo haber explicado en un TikTok, pero somos un podcast y acabamos de analizar un texto científico pertinente para el momento. Esperemos que para cuando este podcast salga, este video también, no haya pasado nada malo en la Ciudad de México, no haya habido un temblor, no haya habido un terremoto, y no se hayan podido ver estas luces. Pero las que se vieron la semana pasada hace 2 semanas, fueron debido a este fenómeno. Las luces de terremotos, por ejemplo, este fenómeno no tienen nada de místico, nada de maravilloso, pero qué bonito es aprender, porque eso ocurre. La verdad es que sí soy medio extraño en ese sentido, me emociona mucho aprender cosas nuevas, y también es algo divertido leer textos que te hagan leer otros textos. O sea, uno no puede nada más quedarse con lo que leyó aquí, porque tiene que verse obligado a investigar de los temas que menciona. Entonces
uno va aprendiendo y también luego uno está leyendo sobre los temas que lo hizo leer y acaba leyendo más, porque esos temas que te hacen leer de otros temas. Y así, uno acaba leyendo mucho, así como esta red de efectos de peróxido. Se agregaron, lógicamente no lo expliqué de una forma perfecta, porque no es tampoco algo que yo domine. Si alguien puede aportarnos a la audiencia y a mí mismo más información o correcciones sobre este tema, será bienvenido aquí en los comentarios, etcétera, etcétera. Y pues, si tienen alguna sugerencia para los temas de las próximas semanas, háganmelo saber, por favor. Muchas gracias por el apoyo. Por favor, suscríbanse aquí al canal, activen la campanita, etcétera, etcétera. Necesitamos eso para crecer y crecer y crecer y crecer. Compartan todo, etcétera, etcétera. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que les haya gustado esto. No mames, tengo la boca dormida. ¿Qué pedo? Y pues, nada. Muchas gracias. Esperemos que les haya gustado. Tengan una bonita semana. Vamos a ver de qué hablamos para el próximo lunes. Y a ver si ocurre algo extraordinario esta semana, algo que se ponga de moda y que podamos leer de eso. O algún efeméride. Vamos a ver. Muchas gracias. Bye. Check the mic and make sure it sound right, boys.